y en este segundo Congreso de la Salud Psicosocial aquí en Bucaramanga, en diferentes salas, vas a tener talleres prácticos para que te lleves esta información y la dupliques en tu empresa y en tu diario vivir. Vas a tener una feria de inmersión, adicional ética en valores, y hay una actividad que me fascina y es Paco, donde tú vas a reflejar la gestión de tus emociones y cómo tú te enfrentarías a una situación cotidiana. Te voy a mostrar lo que vimos aquí en ese segundo Congreso en Bucaramanga. Acompáñenos. Hoy en Bucaramanga estamos realizando el segundo Congreso Nacional de Salud Psicosocial. Con la metodología de aprendizaje activo, los asistentes están co-creando y se están llevando unas experiencias importantes de cada una de las 5 salas de intervención desde el elemento técnico que caracteriza este evento. Cuéntanos, ¿qué te animó para venir al Congreso? Vine a reconectarme con mi propósito en seguridad y salud en el trabajo. Estoy aquí porque quiero hacer mejor mi trabajo y cuidar a los que me cuidan. Estoy aquí porque este congreso me actualiza y mejora mis habilidades. Cuéntanos, ¿qué te llevas para tu organización o para tu vida cotidiana? Aprendí cómo la parte psicosocial impacta de manera positiva en una organización y en el buen desempeño de los trabajadores. Gracias a este congreso aprendí que la salud mental no es un lujo, es una necesidad. Me llevo herramientas prácticas y una red de colegas que comparten conmigo la misma visión. Muchas gracias, Positiva. Algo que te lleves de este congreso, algo que te lleves en el corazón. Hombre, Juan, importantísimo lo que nos decía Diego, dignidad y potestad en la ética para tener una moral bien definida. Y luego, mi querida Patricia, algo importante que nos decía, cómo tener calidad de vida con calidad humana, en base a lo que decía Mirellita, buena nutrición y buena alimentación, eso te da la calidad de vida. Muy amable, hombre Juan. Y en esta oportunidad quiero agradecerles a las más de 250 empresas que estuvimos acá presentes en nuestro Congreso de Prevención de Salud Mental en Santander. Gracias y mil gracias. Zona Santander, cumplimos con el objetivo y estamos presentes. Por favor, no se pierdan las próximas noticias que tendremos en nuestros siguientes mega eventos que vamos a atender, porque Santander y Colombia le cumplimos a la prevención de riesgos laborales. Muy buenos días, les damos una cálida bienvenida y cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Sebastián López, quien los acompañará como moderador de esta acción educativa. Es para nosotros un placer tenerlos durante la siguiente hora, en la que tendremos la oportunidad de aprender y compartir juntos. Sabemos que el tiempo es valioso, por lo que les pedimos estar muy atentos y participar activamente. Pueden usar el chat para realizar las preguntas que deseen y a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuestas a las mismas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Públicos, con la temática titulada Sesión 7, Prevención del Secuestro. Damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Paola Andrea Ramírez Ávila. Ella es administradora de empresas, especialista en docencia universitaria y en gestión del talento humano, magíster en dirección de personal y en seguridad y salud en el trabajo, coach ontológico, tutor virtual de diferentes universidades, conferencista de la Cámara Internacional de Conferencistas, asesora y consultora en riesgos laborales, desarrollo humano y sistemas integrados de gestión, además de ser CEO de ProHumana Soluciones. Doctora Paola, muy buenos días, nos alegra nuevamente contar con tu presencia. Gracias, Sebastián. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta séptima sección, efectivamente, de la Comunidad de Conocimiento de Riesgos Públicos. Quiero contarles que teníamos programadas 10 sesiones para este año. En este mes, precisamente, la sesión número 7, que nos habla de prevenir el riesgo público en una de las grandes modalidades que ha venido en incremento este año en el país, y es la modalidad de secuestro en sus diferentes formas de materialización. Invitarlos también a que continúen de aquí a diciembre aprovechando estos espacios de Educa Positiva en cada una de las comodidades que tenemos para ustedes.
Pero antes de dar continuidad a este tema, Sebastián, como es costumbre, vamos a hacer una encuesta o un sondeo de conocimiento para saber un poco cuáles son esos conceptos previos que nuestros asistentes afiliados a ARL Positiva, la compañía de seguros de todos los colombianos, tienen referente a riesgos públicos, especialmente en la prevención del secuestro. Te cedo la palabra, Sebastián. Muchas gracias, doctora. Así es, vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que este se llevará a cabo en 2 momentos a lo largo del evento, uno al comenzar y el otro al finalizar. El propósito de este primer sondeo es evaluar los conocimientos previos de nuestros participantes antes de la actividad, mientras que el segundo tiene como tal el objetivo de identificar los conocimientos adquiridos durante el evento. En este caso vamos a dar inicio con nuestra primera pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la finalidad del secuestro extorsivo laboral? A. Retener por motivos familiares. B. Obtener dinero o provecho económico. C. Impedir vacaciones del trabajador. Y D. Aplicar sanciones disciplinarias. 15 segundos a todos nuestros participantes para que puedan responder. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la finalidad del secuestro extorsivo laboral? A. Retener por motivos familiares, 3%. B. Obtener dinero o provecho económico, 81%. C. Impedir vacaciones del trabajador, 7%. Y D. Aplicar sanciones disciplinarias, 9%. Pasamos a nuestra segunda pregunta de este primer sondeo. ¿Qué cargos o sectores son más vulnerables al secuestro en Colombia? A. Transportadores, empresarios y contratistas. B. Secretarios de oficina en ciudades capitales. C. Estudiantes universitarios. Y D. Personal administrativo en casa. 15 segundos a todos nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. ¿Qué cargos o sectores son más vulnerables al secuestro en Colombia? A. Transportadores, empresarios y contratistas, 98%. B. Secretarios de oficina en ciudades capitales, 2%. C. Estudiantes universitarios, 0%. Y D. Personal administrativo en casa, 0% también. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este primer sondeo. La pregunta es, ¿cuándo puede darse el secuestro en actividades laborales? A. El trabajador se incapacita médicamente. B. Es retenido por actores ilegales en su labor. C. Se encuentra en un simulacro de evacuación. Y D. La empresa programa turnos extra. Nuevamente 15 segundos para que puedan responder. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. ¿Cuándo puede darse el secuestro en actividades laborales? A. El trabajador se incapacita médicamente, 5%. B. Es retenido por actores ilegales en su labor, 88%. D. Se encuentra en un simulacro de evacuación, 0%. Y D. La empresa programa turnos extras, 7%. Con esto damos por finalizado nuestro primer sondeo. Damos paso a tu intervención, doctora Paola. Muchas gracias, Sebastián, por darme este paso. Efectivamente, aquí muy pilos todos nuestros asistentes a esta evaluación de sondeo inicial. Bueno, quiero iniciar con esta frase y es decir que nos sentimos secuestrados por nuestros propios pensamientos. En algún momento reconocemos el secuestro como la privación de la libertad aparentemente física, pero psicológicamente a veces nos encontramos también privados de la libertad de nuestro pensar, de nuestros propios pensamientos. Y puede llegar incluso a suceder cuando sabemos que no podemos avanzar y no encontramos oportunidades en el horizonte para dar continuidad a nuestros proyectos. La invitación es que desde el concepto contextual de la palabra secuestro y de acuerdo a como lo dice nuestro Código Penal y a la articulación que realizamos el día de hoy en riesgos laborales y prevención del riesgo público en especial, podamos tener ese concepto un poco más desarrollado y aplicar herramientas de prevención en nuestra vida. Entonces, es por ello que hoy vamos a trabajar algunas actividades dentro del desarrollo y es primero tener en cuenta los objetivos de este encuentro, que uno de ellos es poder validar entre nosotros el desarrollo de actividades
que nos permiten conceptualizar qué es el riesgo público y que al mismo tiempo nos permiten reconocer dentro de los conceptos las diferentes modalidades, perdón que se me pasó la presentación muy rápido, poder reconocer las modalidades de secuestro en Colombia y también reconocer que ustedes se lleven hoy herramientas de prevención en algunas actividades económicas específicamente, en algunas tareas frente a la movilidad, desarrollo de trabajos fuera de la ciudad, comisiones que me exponen un poco más en zonas rojas territoriales en el país. Partiendo de ello, vemos que el riesgo público tiene diferentes formas de manifestación, algunas violentas, la mayoría de ellas en espacios públicos, generando daño al trabajador, pero también a la institución, también a los bienes muebles y enseres, también a la reputación. Diferentes modalidades en Colombia según la historia han permitido demostrar que el riesgo público afecta, por ejemplo, hoy una modalidad grande que son los ataques cibernéticos, en incremento de manera exponencial, pero también analizando, y en estas últimas sesiones hemos venido analizando y tocado la materialización de riesgos públicos que más ha incrementado el volumen de casos y de reportes a nivel nacional. Sesiones anteriores vimos el hurto, el atraco, también ya hemos visto ciberdelitos y ahora en especial hablar de secuestro. Pero para poder identificar en el secuestro de qué manera se nos materializa este riesgo público, quise dejarles hoy unas características muy puntuales y lo primero es que se materializa y se reconoce como riesgo laboral en ocasión al servicio o labor contratada. Primero, encontrando un nexo causal, es decir, cuando a mí me sucede el hecho, estoy prestando el servicio para la empresa que fui contratada, de manera directa o como contratista. En el escenario de fuente, situación y acto, es decir, cómo se me materializa, en qué espacio, es decir, lugar, sitio, transporte aéreo, terrestre, y también la manera, el acto materializable, físico, psicológico, moral, que termina afectando diferentes partes de la organización, desde su infraestructura hasta sus trabajadores, la información, hoy tanto que ha venido afectándose, y siempre es dado por la acción, intención de daño de un hombre. Eso a términos de recorderis para quienes asisten por primera vez a este espacio de riesgo público o de esta comunidad. Para quienes han venido a través de la trayectoria repasando y acompañándonos en este proceso de la ruta del conocimiento, recordamos estos términos siempre al iniciar para que nos vayamos profundizando un poco y socializando de una manera mucho más aterrizada esta modalidad de materialización de riesgos laborales. Ahora bien, para que el secuestro se nos dé, que es el tema central, debe haber la oportunidad, y esa oportunidad la da siempre la empresa a través de la falta o carencia de protocolos, incluso preoperacionales para quienes se desplazan en el territorio nacional, orden de marcha, orden de servicio, instructivo, circulares, todos los lineamientos que desde la alta dirección y que desde el acompañamiento que realiza nuestro responsable en seguridad y salud en el trabajo, podemos llegar a tener falencias o carecer. Es decir, eso se analiza desde la matriz de amenazas y vulnerabilidades, porque aquí encontramos este gran vacío y que normalmente la oportunidad también termina facilitándola al trabajador cuando se desplaza sin tener mecanismos de autoprotección, de seguimiento, de GPS, todas esas formas en las que nosotros como trabajadores bajamos la guardia, y lo vamos a ver dentro de las recomendaciones y tips que les vamos a traer al finalizar este espacio. Y que si esa oportunidad, es decir, ese vacío, esa vulnerabilidad que da la empresa y que doy yo como trabajador, se unen en conjunto con una persona que nos encontremos en la vía que tenga el motivo, o un grupo armado, o una banda delincuencial, pues claramente al conjugarse las dos, oportunidad y motivo, termina como resultado la materialización del riesgo público en la modalidad de secuestro. Pero el término de secuestro, ¿en qué consiste? Nos dicen a nosotras las diferentes análisis y estudios del arte frente a al reconocimiento bibliográfico de este concepto, sobre todo a nivel nacional, que no es cosa diferente a privar ilícitamente la libertad de una persona o de un grupo de personas en contra de su voluntad.
existiendo muchas modalidades de propósito: provecho ilegal, económico, material, beneficio, popularidad, venganza, ¿cierto? Siempre va a haber una motivación por parte de quien causa daño. Ahora bien, eso nos lo dice a nosotros el Manual de la Lucha contra el Secuestro, y que hoy por hoy tenemos de hecho líneas de atención especial por parte de la Policía Nacional de Colombia, que nos permite a nosotros dar ese direccionamiento a través de la Dirección de Secuestro DIASE en Colombia. Ahora bien, el secuestro es un delito grave y está penalizado en el Código Penal, y encontramos en el artículo 168 definiciones que nos dicen cómo se nos da esa materialización, ese concepto, y que puede tener penas de cárcel de muchos años. Entonces encontramos que aquí privar la libertad de una persona por su retención, es decir, de momento en un solo sitio, o por rapto en contra de su voluntad, puede llegarse a categorizar secuestro dentro de diferentes modalidades. El secuestro simple, por ejemplo, que es el primer caso que queremos dar a conocer y que se encuentra tipificado en el Código Penal, se encuentran secuestros con fines personales, considerando uno de los menos comunes, pero que finalmente busca generar daño mediante la retención ilegal. Aquí no vemos necesariamente la validez de una recompensa económica, sino simplemente una intención o utilización importante para poder retener a esa persona. Ese es el simple. Pero empezamos también a encontrar otros, que es el que más se nos está incrementando en el país, y es el secuestro extorsivo. Este tipo de retención ilegal tiene como objetivo recuperar, retener una recompensa, dineros, lucro económico a través de dar a conocer el secuestro de una persona. Normalmente esta retención desde el ámbito económico busca obtener ventajas políticas, estratégicas e incluso propagandas para que haya de qué hablar de esa persona, para que todo el mundo se sienta empático con esa persona que está viviendo el secuestro, pero que finalmente, en términos de materialización del hecho, puede llegar a generar el daño a una organización. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones, y hablando aquí de riesgos laborales, encontramos que los casos más frecuentes es poder retener a un contratista, poder retener incluso a un transportador o a todas las personas que van en un medio de transporte, incluso empresarios de buen renombre o de un cargo importante. En las épocas de los 90, si ustedes mal no recuerdan la historia y estuvieron informados, la modalidad de secuestro, en inicio no el secuestro extorsivo, sino el secuestro simple, tuvo algunas connotaciones políticas frente a figuras del Estado Nacional, alcaldías, gobernaciones, sector policía, sector ejército nacional. Hoy por hoy, secuestrar de manera extorsiva a un comerciante, a un ganadero, personas con poder adquisitivo, puede llegar a ser rentable para financiar a estos grupos criminales o al margen de la ley, o las mismas organizaciones delictivas organizadas o reconocidas como bandas criminales. Entonces, aquí el cargo que se ostenta viene a generar una particular característica que me hace más susceptible a la posibilidad del secuestro. Como les mencioné, el sector transportador ha sido muy abatido, así como contratistas de diferentes cargos o profesiones, como los médicos, los mismos constructores, maestros de obra, ingenieros civiles, topógrafos, bacteriólogos, químicos, que puedan llegar a generar dentro de su viaje una retención para cobrar una suma de dinero. Esta extorsión ustedes la van a ver en otra forma de secuestro, sin embargo, su gran nombre o familia se llama secuestro extorsivo. Ahora bien, modalidades como el secuestro selectivo, como su nombre lo dice, es cuando seleccionan a una persona por su cargo, por su nivel económico, por su nivel de poder o de decisión frente al gobierno o frente a un sector particular.
sector transportador, agrícola, ganadero, minero, hidrocarburos. Entonces aquí los grupos delincuenciales, dentro de su metodología delincuencial, lo que buscan es generar una selección minuciosa de la víctima. De hecho, hay amenazas latentes donde por medio de panfletos o por medio de algunos comunicados, le dan a conocer a las personas que ostentan algunos cargos que se cuide, que lo tenemos en la mira, amenazas que pueden llegar a ser persistentes, hostigantes, generar zozobras y finalmente terminan afectando la vulnerabilidad de estas personas en algunos cargos particulares. Aquí en esta modalidad, por ejemplo, vemos de la necesidad de aquellas organizaciones donde hay figuras públicas expuestas o simplemente donde hay figuras de poder, tanto por toma de decisiones como de poder económico, poder salvaguardar la necesidad de contemplar un programa de riesgo público, protocolos preoperacionales que me permitan llevar a cabo el desarrollo de alguna tarea o actividad o desplazamientos nacionales con un esquema de seguridad. Este tema, de hecho, frente a riesgos públicos y no queriendo mencionar las organizaciones e instituciones públicas de las cuales se conoce hoy por hoy, tenemos personas privadas de su libertad de manera ilícita a través de la figura de secuestro. Empezamos a analizar, por ejemplo, defensores, fiscales, personas de alto gobierno, no sé si ustedes han escuchado, alcaldes, concejales, que de un momento a otro los secuestran selectivamente para incidir frente a alguna negociación. También vemos el caso en algunas zonas rurales donde comerciantes de un gran renombre, familia o trayectoria en el sector de la actividad económica que fuese, llega a vivir este flagelo. Encontramos también el secuestro colectivo y este secuestro colectivo, por ejemplo, nos permite a nosotros visualizar esos viajes que se desarrollan a nivel nacional en el territorio, pero que son viajes de trabajo, viajes que me dicen a mí, tiene que hacer presencia en determinado lugar o en determinada ciudad y que la presencia requiere de un traslado, bien sea por tiquete aéreo, pero hay desplazamientos terrestres en zona, incluso hay movilidades que requieren de chalupa, de bote, de bruja, de tren, bueno, de las miles modalidades que existen hoy por hoy, que si no contamos con un esquema de seguridad puede llegar a generar una exposición al grupo de trabajadores. Y aquí hablamos de comisiones cuando se viajan, por ejemplo, en un bus de la misma institución o contratado para el desplazamiento de tal fin, o una comisión o comitiva especial de un grupo de colaboradores que tienen que desplazarse. Y aquí viene una figura que vamos a ver más adelante que se llama la pesca milagrosa y que en algún momento ya la mencionamos en estos espacios de capacitación de prevención del riesgo público, correspondiente a validar cómo en carretera, cuando yo me desplazo con mi empresa, cuando yo llevo mi chaleco con el logo de mi empresa, o llevo el carnet institucional, o dentro de mi cédula, dentro de mi billetera llevo mi cédula y el carnet de la organización, y que haya una pesca milagrosa, es decir, nos encontramos en vía nacional, rural y municipal de cabeceras, porque ya este flagelo se ha venido acercando cada vez más a las ciudades y a las vías de cuarta generación, donde observamos que nos llegan grupos al margen de la ley, armados o bandas delincuenciales, que nos despojan de nuestros haberes, pero que dependiendo incluso de mi cargo, de la empresa que represento, pueden llegarnos a retener en la vía, colectivamente, siendo 5 o 6 funcionarios. Ahora último en noticias, no sé si ustedes recuerdan, una comunidad retuvo a más de 40 militares en una zona rural, y ellos son funcionarios del Estado, son funcionarios públicos, y pudiese decir personas de otras organizaciones, por ejemplo, visitadores del ICBF, personal de visitas
en zonas de movimientos telúricos liderados por el Servicio Geológico Colombiano, o diferentes organizaciones que deben hacer movilidades, por ejemplo, los ministerios cuando tienen planes territoriales, planes de inversión, las mismas alcaldías y gobernaciones cuando se hacen tomas municipales que llevan equipos de trabajo a través de un medio de transporte. Allí se nos puede presentar este tipo de secuestro colectivo. Es decir, que mediante sus actividades de desplazamiento para llegar a hacer presencia como institución o como entidad pública, también privada, podemos llegar a asumir este riesgo. Algo muy importante en este flagelo es lo que se vive frente a las protestas sociales. Si bien es cierto, esta modalidad de riesgo público que se llama manifestación o protesta social amparada por la Constitución Política Colombiana y que a lo largo de los últimos 3 años ha tenido diferentes modalidades de presencia en el país a nivel interior, cabecera distrital o municipal, o también en las vías nacionales, por ejemplo, mingas indígenas, paros de transportadores, paro de camioneros, paro del sector agricultor, etcétera, etcétera. Empezamos a evidenciar la retención de personas en su vehículo que pueden servir de carnada para la negociación con las personas encargadas de negociar o de hacer parte de las mesas de negociación, y que durante ese tiempo la figura de secuestro es latente. ¿Cómo empezamos a incrementar la afectación que puede tener esta modalidad de riesgo público? A la medida en que se incrementan los riesgos en el trabajador o en la institución o en los bienes de la institución. Si yo digo que en vía nacional secuestran un vehículo y me queman el vehículo y en el secuestro se me llevan 5 funcionarios, estoy viendo muchas modalidades. Pesca milagrosa, protesta social que termina en acto vandálico, basonada, territorial, pérdida de bienes por la pérdida del vehículo, secuestro. Hay muchas modalidades de riesgo público que en un solo evento pueden llegarse a materializar. Por eso los estudios de seguridad y los programas y protocolos y preoperacionales que se deben implementar cuando sabemos que nuestra actividad económica o el desarrollo de nuestras labores puede llegar a ser vulnerable frente a los casos que nosotros presentamos en estos espacios de socialización de nuestra comunidad de Educa Positiva. Ahora bien, secuestro para vender al secuestrado. Esto es una modalidad de negociación, no sé si ustedes de pronto han escuchado, que grupos delincuenciales llegan a tener la intención de querer quedarse con una persona retenida, pero no tienen las capacidades para mantener a la persona secuestrada. ¿Por qué? Porque lo hacen en inicio para una negociación o lo hacen en inicio con una finalidad, pero en el tiempo ya no cuentan con la capacidad de alimentarlo, ya no, o la persona se enferma, la persona privada de la libertad se enferma, y aquí empezamos a mirar cómo entre las bandas de delincuenciales empiezan a negociar que tienen a alguien secuestrado, pero que se lo venden para que esa otra figura o estructura criminal pueda hacer la negociación, es decir, siempre va a tener fines económicos y sacar provecho de esa operación. Desafortunadamente aquí la figura de visualizar al trabajador como una mercancía, ¿cierto? Al que se le pone precio, termina siendo posible. Importante que en ese término de uso de los recursos y capacidades para poder negociar y pasar de mano en mano o de grupos criminales de mano en mano al secuestrado, haga que esta persona se enferme o incluso llegue hasta perder la vida. No sé si ustedes también han escuchado, y yo menciono mucho los medios de comunicación reconocidos y autorizados a nivel nacional, donde nos cuentan y se hacen investigaciones claras frente a lo que sucede con una persona que fue secuestrada, a la que no se pudo sostener, se cambia de grupo delincuencial para que siga sosteniendo el secuestro a través de una negociación económica y la persona fallece. ¿De qué manera tiene la capacidad este grupo armado o esta banda delincuencial para negociar ya sabiendo que no hay secuestrado material o físico porque ya esta persona ha perdido la vida? Infortunadamente, muchas de estas modalidades también las podemos encontrar o reconocer a través de la forma de acción que tienen estos grupos al margen de la ley,
utilizando hijos de personas importantes de buen renombre o hijos o esposos de personas adineradas. Recuerden un caso, yo los nombro muy sumeramente para no entrar de pronto dentro de la conflictibilidad de ingresar en aristas personales, pero hace poco, este año, tuvimos el secuestro del papá de una figura pública nacional y que la negociación en el inicio donde intervinieron las autoridades competentes empezó a tambalear teniendo en cuenta la capacidad y estructura organizacional que tenía el grupo delincuencial. Entonces aquí vemos cantidad de ejemplos y por eso para todos los que nos encontramos en sala y que muy seguramente en estos espacios carecemos de la presencia de nuestros directivos, carecemos de la presencia y el acompañamiento de la alta dirección, quien también debiera de conocer de lo susceptible y vulnerable que puede llegar a ser la vida propia en ocasión del desarrollo de una actividad económica, de prestar mi servicio mediante un cargo, un rol o función a una organización con un nivel de popularidad de manera privada o con un nombre público que me hace más vulnerable o más expuesto, y empezamos a publicar nuestros datos personales de manera inocente. Entonces yo salgo en mis fotos con mi hijo que se llama tal nombre y que el escudo del colegio dice que estudia en tal escuela o colegio, y empezamos a vender información que rompe el hilo de mi privacidad y termina entregando información innecesaria a los grupos delincuenciales. Y quisiera que ustedes hoy en el desarrollo de este espacio, los invito en la mayoría de mis intervenciones a que ingresen a un buscador de internet y coloquen su nombre completo a ver qué información les aparece. Puede que les salga información del último contrato firmado con la cuantía del contrato, puede que les aparezca el reporte ante entidades judiciales nacionales, puede que les aparezca su intervención o simplemente sus fotos de paseo de vacaciones del último viaje en la página del Facebook, o su profesión y cargo en la página de LinkedIn. Y aquí no hago mala publicidad de las redes sociales, sino la invitación es a reconocer que si alguien quiere minuciosamente saber quién soy yo, ya lo pueden hacer a través de los buscadores de la red o del internet. Y adicionalmente, si me hacen un seguimiento minucioso, a qué horas llego, a qué horas salgo, con quién vivo, cuáles son mis flancos o mis debilidades, podemos caer en este flagelo. Una figura que ha sido muy reconocida y que dentro de las cifras de incremento que se nos han dado en los últimos años, específicamente el año anterior y este año, con un incremento grande en el año 2022, pero después del año 2022, este año 2025 está repuntando. Y ese repunte lo está generando el secuestro express. Y ese secuestro express es el secuestro que, como su nombre lo dice, es express, es de momento, no demora mucho, pero sí puede causar mucho daño. ¿Por qué puede causar mucho daño? Porque dentro de su modalidad se presenta cuando una persona retira dinero, por ejemplo, de una entidad financiera, o cuando una persona sale de compras, inmediatamente lo hacen en un contexto de atraco, asalto. Normalmente utilizan armas contundentes, ya sean cortopunzantes o sean armas como pistolas o revólver, ¿no? También incluso se puede dar con químicos asfixiantes, donde hace que nosotros quedemos vulnerables, o polvos químicos. Este secuestro es una privación de la libertad o un cautiverio corto, puede normalmente ser en un vehículo cuando nos desplazamos en diferentes medios de transporte, incluso en el carro privado. No solamente son carros cogidos en medios de transportes particulares, que ahora también les quiero traer este ejemplo, como el uso de medios de transporte a través de las plataformas también me está generando a mí la posibilidad de secuestro express, y es esa retención que yo puedo tener durante 1, 2, 3 horas, media hora, me dan la vuelta y me llevan de cajero en cajero, de banco en banco para retirar mis saberes. Incluso me pueden llevar a mi apartamento a sacar mis joyas, mi televisor, mis celulares, todas mis ahorros en un tiempo corto. Aquí entonces es importante reconocer que sí o sí tiene una figura económica de fondo,
Y durante el robo, por ejemplo, cuando se da en los vehículos, incluso me pueden retener un tiempo y finalmente me liberan y se me llevan el vehículo. Entonces aquí las afectaciones económicas pueden ser varias, no necesariamente es en ocasión de mi trabajo, en mis comisiones o viajes de trabajo, pero puedo vivirlo, por ejemplo, si yo me voy para una ciudad en un viaje de trabajo, decido ir a conocer la ciudad, a conocer los monumentos, los centros ecoturísticos y en esos traslados pueda llegar a ser víctima de ese secuestro express. Aquí, por ejemplo, cualquier persona en comisión, cuando vamos a lugares que no conocíamos y que queremos hacer algo de turismo, normalmente es cuando se nos presenta el secuestro express. Hemos encontrado también dentro de esta figura comisiones nacionales que se dan para algunos casos particulares y es, por ejemplo, si yo soy arquitecto o si yo soy abogado o yo soy consultor, me citan de una empresa fachada que no existe a que realice una asesoría o una visita diagnóstica a una empresa X en un municipio donde me recoge otro vehículo y me dicen que me tienen que llevar vereda adentro o corregimiento adentro. Y en ese espacio de desplazamiento se pierde la señal, no tenemos comunicación con nuestros familiares y desde ese lugar me piden mis tarjetas débito, mis tarjetas crédito, hacen transacciones, transfieren los fondos y finalmente me liberan. Entonces miren que aquí el lapso de tiempo puede ser un lapso corto, pero que termina afectando la modalidad de secuestro reportado a nivel nacional a través de las diferentes fuentes de recaudación de información, como lo es Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Defensa a través de todas sus modalidades, sobre todo el seguimiento que realiza la Policía Nacional de Colombia. Ahora bien, una figura que aunque se ven noticias y pareciera de novela, también se está presentando y tiene reportes. ¿Qué tanto nexo tiene con las actividades laborales o con el riesgo laboral? Tal vez hay un poco de distanciamiento, pero sin embargo me pareció pertinente que ustedes la conocieran y es el pseudosecuestro. Y esto es simplemente un falso secuestro. Cuando yo con interés de sacarle dinero a mi esposo, a mi esposa, a mi papá, a mi hermano, a alguien con dinero, a mi jefe pudiera pasar, no se conocen tantas cifras, pero en la venia de esta existencia puede pasar cualquier situación. Decimos que la persona está secuestrada o simulamos un secuestro con la final de pedir un dinero como rescate. Entonces allí es una planeación soñada de cómo yo invento un discurso, cómo yo doy a conocer que estoy siendo víctima de un secuestro o pongo a alguien como cómplice a que diga que me tiene secuestrada, pero realmente no hay ningún secuestro. Pasa mucho incluso en los adolescentes que tienen intención, desafortunadamente es lamentable decirlo, pero tienen intención de sacarle dinero a sus familiares. Entonces con su novio, con su pareja o su novia, deciden hacer la figura de secuestro, de decir que no se puede dar a conocer a los medios de comunicación o a los medios de intervención judicial, porque se puede llegar a perder la vida, y simplemente se pide un rescate o una valiosa cantidad de dinero para financiarse y para poder cumplir sus necesidades. Esto, repito, tal vez el nexo causal de manera de riesgo laboral sea un poco lejano, pero es importante que sepamos cómo se está moviendo este flagelo que hace parte de la modalidad delictiva en Colombia. Algunas otras que han venido en aumento y esto teniendo en cuenta la digitalización, el teletrabajo y la misma evolución de la inteligencia artificial en el mundo, y Colombia no es ajena ya a este flagelo o megatendencia, y es reconocer el secuestro virtual. Ese secuestro virtual se utiliza a través de medios virtuales efectivamente para decir que la persona se encuentra secuestrada. Entonces aquí dentro de esta modalidad delictiva no existe una privación real de la libertad, muy parecido al caso anterior, allí la persona nunca está secuestrada, pero tampoco se puede clasificar como un pseudo secuestro, que lo acabamos de decir, porque allí no se está planeando cobrar un dinero por la persona. Aquí prácticamente la víctima no participa conscientemente en la simulación. ¿Por qué? Se trata de decir que hay un secuestro de una persona y empezamos a pedir dinero a su familia, a sus red de apoyo, diciendo que la persona está privada de la libertad. Pero puede suceder
que esta persona simplemente esté de viaje, esté sin señal, y aprovechemos esos lapsos de desconexión para decirle a otra persona, a su familia o a su red de apoyo que estamos trabajando un secuestro. Esta dura corto tiempo, porque una vez la persona se conecta, una vez la persona vuelve a tener señal, una vez la persona vuelve a estar en sí, nos damos cuenta de que todo fue un montaje. En algunas ocasiones, y ya ha venido disminuyendo un poco, cuando las personas viajaban fuera del país y el vuelo duraba más de 3, 4, 5 horas, por ejemplo, hablando de vuelos internacionales con mínimo de duración de 5 horas, 17 horas, empezábamos a encontrar esta modalidad, donde muchos no se enteraban de que la persona estaba fuera del país o estaba viajando, y ese desconocimiento permitían esas horas muertas evolucionar hacia un secuestro. Estos secuestros incluso pueden pasar de lo virtual a lo real cuando ya definitivamente tenemos contacto con la persona y ese grupo delincuencial decide hacer daño. Pero para todo lo que yo acabo de mencionarles, hay algunas maneras de prevención y acá les quise traer unos ejemplos, por ejemplo, para prevenir el secuestro express. Entonces, este tipo de modalidad debe exigir de parte nuestra que si estamos en la calle debemos estar atentos al momento de salir, al momento de ingresar al trabajo, al centro de residencia, al banco, ¿cierto? Del centro comercial cuando salí de compras, porque allí puedo ser un blanco especial precisamente para causar el secuestro express. Si en algún momento llego a ser notificado por otro conductor que observa problemas en mi vehículo, no se detenga, sino hasta que llegue a un sitio seguro. Ejemplo, si yo voy en mi vehículo particular y veo que hay otro vehículo que me hace señas, o si yo voy en un carro particular contratado, o público, perdón, contratado, y veo que alguien se quiere acercar o que algún otro carro me quiere cerrar, muy seguramente, si no hay complicidad de parte del conductor, pues muy seguramente pueda llegar a prevenir este tipo de materialización. ¿De qué depende? De lo alerta que yo esté. Hay que tener en cuenta no recoger en el carro personal a personas desconocidas, ni mucho menos si yo voy en un vehículo alquilado, permitir que vayamos sin seguro, porque estar sin seguro puede ser que alguien se nos meta sin necesidad de que el conductor esté siendo cómplice. Si notamos que lo están siguiendo, hágase a un lado y obligue al carro que lo persigue o que siga adelante de usted y deténgase para solicitar ayuda. Porque si yo permito y me doy cuenta a todo momento que tengo un carro que está detrás mío, que ya lleva 10 minutos detrás en la misma vía, eso ya es algo sospechoso. En caso de que un motociclista lo amenace, gire bruscamente y luego retírese del lugar con la finalidad de evitarlo o con la finalidad de no tener que cruzarnos directamente. Cuando camine por la calle, aléjese de los bordes de las aceras, porque incluso alejarnos de los vehículos que están parqueados. Sucede en muchas ocasiones que cuando yo salgo de una entidad, por ejemplo, de hacer el retiro de una cantidad de dinero o de hacer alguna transacción o de estar reunida con alguien, cuando yo salgo a un espacio público y me acerco a un carro, puede suceder que me metan en el vehículo sin yo tener la autorización. Eso puede llegar a pasar. Yo no doy la autorización y me meten en un vehículo que estaba cerca a la acera, cerca al andén. Hay que evitar hacer transacciones en cajeros ubicados en lugar de poca seguridad, porque muy seguramente debe haber una moto o un carro por ahí pendiente para hacerme el rastreo. Debemos evitar tener las ventanas abiertas del vehículo, sobre todo en sitios con semáforos o en casos de tránsito lento, porque por la misma ventana yo puedo llegar a ser víctima de un secuestro express. No dejar el vehículo en un estacionamiento de la calle, sino directamente en los parqueaderos autorizados y que tienen el cumplimiento de tal fin, para tener la garantía y certeza de que muy seguramente hay cámaras de seguridad y que muy seguramente tengo medidas de control. Debemos abstenernos de comprar artículos a vendedores ambulantes en la calle, porque eso puede ser una manera para que a mí me ingresen violentamente a mi vehículo y me causen el secuestro express.
no utilizar prendas muy llamativas cuando salgamos a la calle, ni utensilios o arandelas, por ejemplo, el celular último modelo, mi bolso que se note que llevo una computadora, joyas que demuestren mi poder adquisitivo, porque eso de cara a un delincuente es llámame, ven por mí, eso es una medida de alerta. Cuando entremos a la residencia, estar atento a las personas que se encuentran en los alrededores, y eso mismo pasa incluso en los centros de trabajo para aquellos que tienen que dar apertura a los centros de trabajo. Abrir candados, quitar claves de seguridad de acceso, porque en ese momento de ingreso es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad frente al acceso a las instalaciones. Jamás suministrar información sobre los bienes y de su poder adquisitivo, ni decir que ustedes toman decisiones, ni decir que ustedes reciben X millones de ingreso mensual. Entre más prudentes seamos, más evitamos llegar a ser víctimas, porque muy seguramente el día 30, que se supone que pagan nómina, empiezan a hacernos el seguimiento. Y hágale caso a su intuición. Mire que a veces la intuición es importante y se nos pasa. Nosotros, después de que nos pasan algunos hechos en términos de riesgo público, decimos, yo lo sospeché, yo sí sentía un presentimiento, yo lo evidencié desde el principio y no sé por qué no me escuché, porque actuamos sin analizar el riesgo. Y aunque lo podemos ver y nos puede estar hablando mensajes intempestivos, se nos olvida prestarnos atención a nosotros mismos. Ahora bien, ¿qué pasa si definitivamente somos víctimas de un secuestro express, que es la mayor modalidad presentada hoy por hoy? Entonces, ya si caemos en manos de personas con intención de daño, tratemos de que la intervención o el compartir nos permita mantener la calma, ¿cierto? Tratar de negociar y no decir mentiras, porque cuando yo digo mentiras y el delincuente o el grupo armado se llega a dar cuenta que yo estoy diciendo mentiras, muy seguramente las consecuencias pueden llegar a ser peores, incluso agresiones físicas y pérdida de la vida. No permitir que la situación se complique llevando a los secuestradores a su casa. Nunca cambie un sitio abierto por un sitio cerrado. Es preferible un sitio abierto que si yo veo la oportunidad de pedir ayuda a través de algún mensaje, por ejemplo, ¿cierto? A través de algún mensaje como los que hoy en día nos han venido socializando en diferentes campañas, puede ser mucho más fácil que a mí me puedan ayudar. Mientras que si estoy encerrada en un lugar, ya las probabilidades incluso de conservación de la vida pueden disminuir. Trate de controlar sus emociones. Muchos de los problemas que se dan hoy por hoy, cuando se nos materializa un riesgo público, es la reacción que tenemos de momento. Queremos desafiar al delincuente, queremos enfrentarnos en igualdad de condiciones y eso tiene unas consecuencias. No decir nada espontáneamente, de dónde vivo, de dónde trabajo, cuánto gano, porque infortunadamente ya el delincuente se empieza a llevar mayor información. Minimice su nivel y situación social. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo ser cuidadoso para no hacer que se permee lo que yo estoy viviendo en otras personas cercanas. Evitar mencionar que conoce a personas o sectores influyentes, porque me pueden utilizar como conejillo de indias o como intermediario para causarle daño, por ejemplo, al gerente general de la compañía, por ejemplo, a mi tío que es el dueño del frigorífico, todo lo que pueda llegar a pasar donde yo sea un móvil que hace parte de esa cadena. Hacer creer que usted es un simple civil que está dispuesto a colaborar con ellos, que no tenemos nada valioso que perder, que estamos dispuestos a entregar nuestros saberes sin que nos causen daño y podamos conservar la integridad. Eso es lo más importante. Realmente las cosas materiales se pueden recuperar, la vida no. Y aquí encontramos otros casos. Si lleva dinero en la casa, no lo mencione, porque si yo digo que tengo el dinero en la casa, repito, llego a un lugar cerrado y puede llegar a generarse en algunas otras complicaciones. Ahora bien, para los que viajan en comisiones y tienen que coger vehículos por aplicativos, esos aplicativos infortunadamente tienen en ese momento algunas creaciones de usuarios ficticios. Es importante que cuando ingresen a las plataformas verifiquen cuántas experiencia tienen, qué calificación les han dado, cuántos han sido sus desplazamientos en este servicio,
comprobemos el número de placa con la placa que me llega. Igualmente, compartamos siempre nuestra ubicación en tiempo real con personas que sepan que nos estamos movilizando en una ciudad, en un viaje, para que sepan por dónde me estoy movilizando y tengan el último reporte de cuando, por ejemplo, pudieron hacerme rastreo. Pero si yo digo que salí de viaje esta mañana y que llegué en la noche a X lugar del país y no saben nada de mí desde que salí de mi casa a las 5 de la mañana para coger el avión, difícilmente hay un rastreo cercano de ubicación geoespacial. Pero si yo sé que el último rastreo lo tengo desde el lugar de la ciudad donde la persona ya llegó, se bajó del avión, llegó al hotel y sale a conocer turísticamente o a tener una cita con la persona que lo está entrevistando o que lo está citando para la asesoría, ahí esa información en línea con alguien que respalde mi integridad, puede ser mi pareja, puede ser un hijo, puede ser mi mejor amiga, puede ser mi jefe, mi compañero de trabajo. Es tan importante. Y yo sé que también hay casos donde no queremos que sepan dónde estoy ni para dónde voy, pero siempre tratemos de confiar en alguien que esa información puede llegar a ser valedera en estos casos de secuestro. Escoger puntos seguros de recogida, hacer cumplimiento al protocolo que tenga la organización. Repito, si ustedes en este momento en las empresas donde están trabajando reconocen que carecen de protocolos de seguridad en comisiones, de viajes, traslados, posiblemente procedimientos operativos para la materialización de riesgo, de secuestro, traten de ponerlo en práctica. Y si no cuentan con ellos, cuentan con su administradora de riesgos laborales ARL positiva en dicha construcción. Ahora bien, durante el viaje hay algunas señales que también me pueden avisar que algo raro está pasando. Entonces, activemos el GPS, tengamos una actitud preventiva, tratemos de mirar mecanismos de salir del vehículo, formas de hacer una llamada de emergencias durante el viaje si vemos que se nos está saliendo de las manos. Activar alertas discretas. ¿Sí sabían que ahora el 123 me permite hacer llamadas incógnitas, hacer llamadas también con videollamadas o incluso dejar activo el chat para que sepan que algo me está pasando? Entonces, no desaprovechemos estas oportunidades. Y si llega a sucedernos algo y salimos por lo menos con vida, que es lo más importante, reportemos. Miren que reportar nos permite dar información de casuística a los entes de control que hoy por hoy están haciendo un seguimiento a través de la inteligencia artificial, cámaras de rastreo y monitoreo a nivel nacional, articulaciones con las cámaras de seguridad de algunas entidades de seguridad privada que nos facilitan a nosotros medidas de contención para evitar que se nos sigan incrementando tantos casos en el comercio, en las actividades, en transporte, para personas de diferentes actividades económicas que infortunadamente están viviendo esta situación. Para anticiparnos frente a una amenaza de secuestro, siempre si yo ya tengo una amenaza latente, informemos para que podamos tener la posibilidad de un rastreo, informemos al 123 si es que no tenemos el contacto directo o no queremos ir a una unidad policial, pero anticiparnos puede siempre prevenir alguna situación. Manejemos un bajo perfil, llevemos una documentación que nos permita identificarnos. Evitemos acceder a zonas donde no tenemos forma de tener red o tener la posibilidad de activar nuestro Wi-Fi. Durante estas situaciones, repito, siempre mantener la calma. Tratemos de reconocer o dejar huellas. Uno nunca sabe que algo llegue a pasar, una frase que tengamos en familia donde yo pueda decir que estoy en peligro si me ponen a hacer una llamada, o puedo decir que estoy en peligro, pero tengo características para poderme salvar del hecho. Si me van haciendo desplazamiento, poder ir dejando una moña, un anillo, si soy un caballero, el pañuelo, la peinilla, algo que traigan consigo para que puedan tener un rastreo de donde ustedes estuvieron a ver o pudieron haber pasado. No perseguir a los agresores, esto es súper importante, y siempre pedir ayuda psicológica. El debriefing psicológico nos permite a nosotros un poco descongestionar lo que en nuestro interior puede llegar a generar una patología física, emocional. Y para casos muy concretos, cerrando este espacio, contarles que ya este año, de enero a abril, llevamos 131 registros y hemos incrementado un 40% las cifras de reportes frente al año 2023 en el mismo periodo, de enero a abril. ¿Cuáles son las principales ciudades donde se nos ha materializado este riesgo? En Antioquia, Cauca, norte de Santander y Valle del Cauca. Esta información nos la hace Infobae y nos la hace la Fundación Ideas para la Paz y están cotejadas
con la información que aparece en las plataformas de la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación. Consecuencias que trae en nuestra salud estar expuestos en nuestro trabajo, que en nuestros desplazamientos o en nuestra actividad por la propia misionalidad pueda llegarnos a ocurrir un secuestro. El riesgo psicosocial es inevitable. Después de que quedemos con un trauma o una afectación salud por persecución, trastorno del sueño y todo lo que nos puede generar desorden físico, es impajaritable. Y el riesgo público claramente categorizado desde la Guía Técnica Colombiana GT45, que es nuestra carta de estudio para todos los que trabajamos en seguridad y salud en trabajo desde condiciones de seguridad, se nos ve materializado frente al reporte que hay que hacer a la administradora de riesgos laborales. Punto importante de cierre. Si yo reporto a mi administradora de riesgos laborales que tengo a una persona secuestrada, ahí no hay reconocimiento, ahí no hay proceso de riesgos laborales aparentemente materializado, cosa diferente a hacer asesoría, acompañamiento de seguimiento a los reportes ante las autoridades competentes, que es el canal específico para atender esta casuística, acompañamiento a la presión psicosocial o carga emocional que puede llegar a tener sus colaboradores que presenciaron el evento o que tienen el mismo pánico colectivo porque están expuestos al mismo riesgo. Y claramente, en el momento en que ya se dé por sentada las condiciones de la persona y obviamente cumpliendo unos términos que están dentro de los protocolos de los riesgos laborales, poder determinar las consecuencias y el acompañamiento ya prestacional y asistencial una vez la persona recupera la libertad. Y reconozcamos también que hay tiempos de gracia donde si a través de los años vemos que no reconocemos qué pudo haber pasado con esta persona secuestrada porque nunca más volvimos a tener rastro, ya hay unos actos administrativos que a través de diferentes autoridades empiezan a generar un nuevo proceso diferencial ante los riesgos laborales para reconocer las posibles consecuencias como pérdida de la vida de esta persona. Cierro invitándolos el próximo 3 de octubre para que veamos desde riesgo público cómo podemos identificar paquetes explosivos en nuestros centros de trabajo, amenaza de bomba, amenaza que puede ponernos en peligro, desde los protocolos que existen por las autoridades competentes a nivel nacional. De esta manera les dejo mi bibliografía para que ustedes puedan consultar la información aquí expuesta. Y le cedo la palabra a Sebastián para que hagamos nuestra evaluación de conocimientos de cierre. Sebastián, muchas gracias a ti y a todos los que estuvieron conectados en esta sesión, a nuestros afiliados de la ARL Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muchas gracias, doctora Paula. Vamos a dar ahora el espacio a nuestro segundo sondeo. Vamos a evaluar lo aprendido durante esta sesión. Esta sería la primera pregunta. ¿Cuál es la finalidad del secuestro extorsivo laboral? A. Retener por motivos familiares. B. Obtener dinero o provecho económico. C. Impedir vacaciones del trabajador. Y D. Aplicar sanciones disciplinarias. 15 segundos a todos nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la finalidad del secuestro extorsivo laboral? A. Retener por motivos familiares, 3%. B. Obtener dinero o provecho económico, 93%. C. Impedir vacaciones del trabajador, 3%. Y D. Aplicar sanciones disciplinarias, 0%. ¿Cómo nos fue con estas respuestas, doctora? Gracias, Sebastián. Excelente, porque subimos del 81 al 93% y claramente hay que reconocer que la finalidad de un secuestro extorsivo siempre va a ser tener dineros y financiamiento de los grupos ilegales o al margen de la ley. Entonces, eso va a primar siempre. Del 81 pasamos a un 93%. Muy pilos nuestros asistentes la mañana de hoy. Gracias, Sebastián. Gracias a ti, doctora. Pasamos a nuestra segunda pregunta. ¿Qué cargos o sectores son más vulnerables al secuestro en Colombia? A. Transportadores, empresarios y contratistas. B. Secretarias de oficina en ciudades capitales. C. Estudiantes universitarios. Y D. Personal administrativo en casa. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. ¿Qué cargos o sectores son más vulnerables al secuestro en Colombia? A. Transportadores, empresarios y contratistas, 97%. B. Secretarias de oficina en ciudades capitales, 2%. C. Estudiantes universitarios, 0%. Y D. Personal administrativo en casa, 2%. ¿Cómo nos fue con esta respuesta, doctora?
Gracias, Sebastián. Bueno, se nos sostiene el 97% para los cargos que son transportadores, empresarios y contratistas. Claramente ese es un foco muy susceptible porque son los cargos de las personas que están reportando en este momento los casos y ustedes la tienen súper clara. Qué bueno que tengamos la claridad de que por el cargo puedo llegar a ser más susceptible. Si yo simplemente soy un universitario, si soy una secretaria, no tengo un poder adquisitivo alto, no tengo toma de decisión, no me desplazo por el país, pues no voy a tener el riesgo latente. Pero los que sí lo hacen desde el sector transporte, empresarios y contratistas, tenemos un riesgo mucho más alto. Muy bien. Gracias, doctora. Pasamos a nuestra última pregunta del sondeo. ¿Cuándo puede darse el secuestro en actividades laborales? A. El trabajador se incapacita médicamente. B. Es retenido por actores ilegales en su labor. C. Se encuentra en un simulacro de evacuación. Y D. La empresa programa turnos extra. Una vez más, 15 segundos para que puedan responder. Y para finalizar, estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. ¿Cuándo puede darse el secuestro en actividades laborales? A. El trabajador se incapacita médicamente, 2%. B. Es retenido por actores ilegales en su labor, 92%. C. Se encuentra en simulacro de evacuación, 2%. Y D. La empresa programa turnos extras con el 4%. ¿Cómo nos fue con esta respuesta, doctora? Gracias, Sebastián. Bueno, excelente. Definitivamente es cuando las personas son retenidas, incrementamos de un 88% a un 92%. Y aquí el cuándo y el cómo es a través de la retención. Cuando me retienen a mí como persona en un espacio, cuando a mí me privan de la libertad ilícitamente en contra de mi voluntad, ahí estamos viendo que esa retención hace parte de la manera de materialización de secuestro. En simulacro no tenemos riesgos, en incapacidades mucho menos, y en las horas extras pues no es la causal. Entonces la retención siempre va a ser la causal. Gracias por esa concentración y por evidenciar efectivamente la adherencia de conocimiento en esta sesión, Sebastián. Gracias a ti, a todos los asistentes, a nuestros afiliados de la aseguradora de todos los colombianos. Un bendecido día para todos. Muchas gracias, doctora Paola. Agradecemos tu tiempo y tu intervención y gracias por compartir con nosotros esta valiosa información de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. A nuestros participantes, ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje www.posipedia.com.co. Allí podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles. Después de la finalización de esta actividad, podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Y por último, esta es una invitación para todos los habitantes de Casanare para que puedan participar en nuestro tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial. Va a tener lugar este día 8 de octubre de 8 a 5 de la tarde en la Cámara de Comercio de Casanare. En la siguiente imagen y en nuestro chat encontrarán toda la información y los enlaces de registro. No se pierdan esta acción educativa, no tiene ningún costo y es completamente certificada para todos nuestros afiliados. Nuevamente les agradecemos el tiempo y la disposición para estar en esta actividad con nosotros. Que tengan un excelente día. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas,
construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí en sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.